Estamos en contacto a esta hora con una de las analistas reconocidas en los últimos días por la organización que agrupa a los especialistas en este tipo de análisis y de, por supuesto, apoyo desde el punto de vista conceptual, que es el asesor político. Marta Hernández está en Argentina y la saludamos a esta hora. Marta, buenos días, 9 de la mañana con 25 minutos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gilberto. Es un gusto nuevamente estar contigo y con toda tu audiencia de la radio pública de Florida. Bueno, el gusto es para nuestros oyentes, por supuesto, para la amable audiencia de esta alianza informativa. Habíamos pactado hablar un poco de lo que fue el segundo debate de las elecciones de los candidatos para elegir al nuevo presidente de ese país, que por supuesto entra en su recta final, pero ha ocurrido el ataque de Hamas, el grupo terrorista que ha reivindicado en sus pretensiones de pedir el desalojo de su territorio de Israel y dejar el control pleno a esa organización. ¿Cómo han recibido los candidatos? ¿Cómo ha recibido Argentina? ¿Cómo ve y qué tanto afecta esto que está pasando en ese proceso político? Claro que sí, Gilberto, como tú lo mencionabas en la parte introductoria de este bloque. En ese sentido, el domingo se realizó el segundo debate presidencial y como este ataque terrorista fue el sábado, pues los distintos candidatos se pusieron de acuerdo para pedir, para que en medio del debate se hiciera un minuto de silencio en homenaje, digamos, a las víctimas de este ataque, teniendo en cuenta también pues lo que tú mencionabas de la inmensa comunidad judía que existe en Argentina. Pero ahí lo que sucedió es que 4 de los candidatos estuvieron de acuerdo, porque para hacer el minuto de silencio, pues todos los candidatos tendrían que estar de acuerdo. Y en ese sentido, la candidata del Frente Izquierda, Miriam Sheyman, no estuvo de acuerdo con hacer ese minuto de silencio, por tanto, no se realizó. Sí, en la opinión, ¿cómo ha impactado, de acuerdo con las primeras reacciones que analistas como tú pueden percibir este tema que sin duda no tiene un punto medio, o la gente está apoyando o no está apoyando a Israel? Claro, mira, por lo menos desde Argentina hay cinco argentinos asesinados en estos ataques hasta el momento que se sepa, reportados oficialmente. 15 desaparecidos, 15 argentinos desaparecidos, y la Cancillería ha activado un operativo de evacuación de los 625 argentinos que están, digamos, registrados en la Cancillería para ser evacuados. Eso por una parte. Por otra parte, ayer en horas de la tarde, noche, en cuanto a lo que tú me dices de esta relación con la política, con las campañas, se realizó una gran movilización donde se unieron 3 grandes asociaciones que hay en Argentina, de la comunidad judía en Argentina, que es inmensa. Por un lado, la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina; por otro lado, la Asociación Sionista Argentina, y por otro lado, la Asociación Israelista Argentina. Entonces hubo esa gran manifestación donde hubo cientos de personas con un mensaje contundente. La marcha tenía el propósito de hacer un llamado pues al rechazo del terrorismo, y el lema era: juntos Israel vencerá el terror siempre. Juntos Israel vencerá el terror siempre. Y allí, como tú lo planteabas, aparecieron en acompañamiento varias figuras políticas. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, digamos el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y estuvieron varios candidatos como Lustó también, que es candidato también a ese cargo, y varios políticos, digamos, de lo que es Juntos por el Cambio, apoyando estas manifestaciones. Sí, estamos hablando con la analista política Marta Hernández desde Argentina. El tema, la campaña presidencial que tiene un líder indiscutible en las encuestas, pero se ha mezclado el tema de la guerra entre Hamas e Israel a
todo lo que tiene que ver con la sensibilidad frente a la presencia de muchísima comunidad israelí judía en ese país. Marta, ¿quién capitaliza este sentimiento que ha generado desde el sábado tanto el apoyo a Israel como quizás un sector más minoritario, el apoyo a la lucha de Hamas y el grupo y la comunidad palestina? Bueno, Gilberto, en cuanto a estos principales candidatos presidenciales entre Javier Milei, de La Libertad Avanza, Sergio Massa, del Frente de Todos, que es el oficialismo, de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, de Juan Schiaretti, de Hagamos por Nuestro País, y de Miriam Sheyman, del Frente de Izquierda, como ya lo dijimos, pues que obviamente el Frente de Izquierda no quiere manifestaciones sobre el tema. Quien capitaliza, digamos, este voto o este apoyo de esta comunidad es Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que pues obviamente siempre están en estas manifestaciones. Recordemos que hace muchísimos años hubo en Argentina un ataque terrorista a la AMIA, y pues obviamente políticamente Juntos por el Cambio siempre ha apoyado y ha sido muy, muy activo en este sentido. Hay que recordar pues obviamente que estos conflictos, que este conflicto del Medio Oriente tiene muchos matices históricos, ¿no? Que no es como no lo debemos ver como algo aislado, que sale de momento, sino que pues históricamente ellos han traído esta discusión política, esta discusión de territorio, esta discusión ideológica. En ese sentido, pues es el fuerte este sionismo, que es esa ideología y ese movimiento nacionalista que propone un Estado para el pueblo judío en Israel. Este es un movimiento que hay que recordar que fue el promotor de la fundación del Estado de Israel, ¿no? Hay una visión también marxista en ese sentido de como la tierra para el que la trabaja, el Estado para el pueblo, ese tipo de ideologías, pero es que se mezclan muchos puntos históricos de ideología, de movimientos sociales, de cultura, de política y de religión. Entonces es una mezcla de cosas y obviamente el problema histórico de las grandes peleas por el territorio. Y tengamos en cuenta que obviamente todas estas guerras que se activan afecta a todos nuestros países, afecta a los acuerdos internacionales, afectan los mismos países que están limítrofes. Es decir, nosotros todavía, todos nuestros países, sobre todo los países que están en problemas y en crisis económicas como Argentina, todavía estamos padeciendo la inflación, el conflicto y la guerra en Ucrania, ¿no? Sí. Marta Hernández, analista política desde Argentina. ¿Quién va a ganar de acuerdo con los sondeos y de acuerdo con lo que se va a presentar, o por lo menos lo que se vaticina para los próximos 12 días, cuando el 22 de octubre Argentina elige presidente? Bueno, mira, en esta oportunidad es una elección histórica. ¿Por qué? Porque históricamente siempre Argentina se debatió las elecciones en un 50 y 50, 50 a la derecha, 50 a la izquierda, representada pues obviamente la derecha un poco por Juntos por el Cambio, y por otro lado lo que es el oficialismo, lo que es el kirchnerismo, que siempre que tiene al candidato Sergio Massa del Frente de Todos, que hicieron esta gran alianza y le cambiaron el nombre para estas elecciones, que es el Frente de Todos. Pero acá lo que se ve es lo diferente de estas elecciones que llaman varios analistas es que hay un cisne negro en esta oportunidad, que es Javier Milei, ¿no? La fuerza de Javier Milei, cómo Javier Milei irrumpe en estas elecciones, siendo el líder en todas las encuestas, siendo una persona muy carismática, muy controversial. Muchas de sus políticas y de sus apreciaciones y de su plan de estratégico de campaña es muy, muy polémico. Y Milei tiene pues es decir, fuera de Argentina, en todos los países donde uno va, siempre te preguntan por Milei. Desde hace un año o más nos están preguntando por Milei. Entonces, en este sentido, las elecciones no están distribuidas en 50 y 50, 50 derecha, 50 izquierda, sino que cada tramo de la campaña es una elección puntual. Este tramo de la campaña, de acá al 22 de octubre, que son las elecciones, lo que se va a decidir, lo que está claro, lo que se va a decidir
es quién va a la segunda vuelta. En ese sentido, acá te estoy diciendo que el 22 de octubre no hay un ganador, que va a haber una segunda vuelta, va a haber un balotaje. Por otro lado, lo que se va a decidir es quién va a esa segunda vuelta con Milei. Es decir, lo que está claro es que Milei va a la segunda vuelta y lo que se va a decidir es si el que va a la segunda vuelta con Milei es Sergio Massa del oficialismo, que es el actual ministro de Economía y no ha podido con la economía y es candidato, una cosa súper loca que solo sucede en Argentina. Y por otro lado, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que es la candidata, digamos, de Mauricio Macri y del gobierno de Mauricio Macri. Y los dos candidatos, pues que obviamente ahí ya no tienen nada que hacer, es Juan Schiaretti y Miriam Sheyman del Frente de Izquierda, ¿no? Entonces, el primer debate fue bastante parco. En esos días del primer debate surgieron dos escándalos de corrupción, uno del Banco Nación y otro de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, dos escándalos de corrupción que explotaron en esos días y que todo el mundo estaba pendiente de ese primer debate que fue hace 8 días, pensando que con eso pues se iba a destruir al candidato del oficialismo y no fue así. Los candidatos iban muy libreteados, muy estructurados, no cambiaron su estructura, no cambiaron su estrategia, no se metieron en ese, o sea, como que había un pacto de hagámonos pasito, tú no me atacas, yo no te ataco, tú no me sacas los trapitos al sol, yo no te los saco. Pero ayer, el debate que hubo este domingo, sí tuvo esos matices, fue un poco más agresivo, un poco más aguerrido, porque ya era su última, digamos, exposición pública masiva. Recordemos que estos debates televisivos son muy importantes, porque hay muchos lugares apartados, digamos, de nuestros países en los, digamos, Argentina profunda, donde no haya internet, donde no, el adulto mayor que no utiliza redes sociales, entonces es el que ve o se entera de estas propuestas y de conocimiento de los candidatos por televisión, ¿no? En este sentido, pues nuevamente, ellos deciden también como a quién suben al ring, con quién quieren debatir, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la conversación era obviamente entre Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. El fuerte de Patricia Bullrich es la seguridad, por lo que ella ha sido, por lo que ella fue ministra de Seguridad de Mauricio Macri. El tema de seguridad lo tiene súper claro, es su fuerte y es uno de los puntos principales por los que los ciudadanos van a ir a votar a las urnas por los altísimos niveles de violencia que se están presentando en Argentina y de delincuencia común. Porque en pandemia recordemos que soltaron a los presos de las cárceles, entonces son los que andan por ahí delinquiendo. Y por otro lado, la complicación que tiene Sergio Massa, es decir, Sergio Massa, al frente de todos, tiene el fuerte de que está gobernando, de que está en el poder, de que tiene los recursos del Estado para hacer campaña, pero por otro lado, que puede utilizar los planes para distribuir recursos, digamos, para asegurar votos. Pero por otro lado, la principal crisis es, que es lo que dicen los ciudadanos, representa lo mismo de siempre. Los ciudadanos están muy, muy agotados y muy cansados de la crisis económica y social en Argentina, de la inflación, de la devaluación de la moneda. Y eso le juega muy en contra, porque como ministro de Economía no ha podido con ninguna de las principales medidas, ¿no? No ha podido con el acuerdo con el fondo de Estados Unidos, con esas negociaciones que ha habido. Por otra parte, no ha podido regularizar la inflación, no ha podido regularizar el tema del dólar, ni la economía en términos generales. Y bueno, Javier Milei pues se presenta como lo nuevo, como lo novedoso, como lo diferente. Y los jóvenes lo que plantean, porque todo el mundo dice, pero es que es un salto al vacío, pero él nunca ha gobernado, pero él no va a tener apoyo, mayorías en Cámara y Senado. Y es el fuerte de Patricia Bullrich, ¿no? Recordemos que en las elecciones regionales que ha habido en estos meses, Patricia Bullrich ganó más de 10 gobernaciones, ganó más de 30 intendencias, más de 50 intendencias, es decir, tiene capital político en todo el país y fuerza para ganar las elecciones. El punto débil de Juntos por el Cambio es que los jóvenes se le fueron a Patricia Bullrich, se le fueron todos los jóvenes hacia Javier Milei, ¿no? Sí.
Marta, agradecemos muchísimo tu detallado análisis que para nuestros oyentes que se reportan en la sintonía a esta hora de la Super Mega, la radio pública de Orlando, Shalom Estéreo y blogjuvenil.com, es importante conocer ese análisis. Y también quisiéramos finalmente conocer un poco más en detalle alguna opinión tuya sobre el tema de los rehenes. El presidente Emmanuel Macron de Francia ha denunciado el chantaje intolerable de Hamás al amenazar ayer con ejecutar a rehenes israelíes en respuesta a los bombardeos sin aviso previo sobre poblaciones civiles. ¿Cuál es tu sentir que va a pasar y si esto hasta el momento, como se ve, no ha detenido a Israel para poder hacer esa venganza por aire y más que todo con los misiles y la aviación que ha bombardeado buena parte de la ciudad de Gaza? Sí, Gilberto, la tensión es altísima, digamos, en todo el mundo, de las consecuencias de lo que puede suceder ahora, como tú lo planteabas. Hay esa amenaza de la cantidad de rehenes que ellos tienen. Hay varios que ellos ya asesinaron y los publicaron hasta en las mismas cuentas de Facebook de las mismas personas asesinadas, ¿no? Hay muchas personas que han encontrado a sus familiares desaparecidos es porque aparece en la foto de su familiar asesinado en su red social. Y obviamente son cientos de rehenes los que ellos tienen porque su escudo, digamos, es con lo que ellos se defienden de la fuerza que pueda tener la represalia, digamos, el ataque ahora en defensa de Israel, ¿no? En ese sentido, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu declaró pues este estado de guerra. Sin embargo, desde Egipto informaron que a él lo advirtieron hace más de 10 días de este posible ataque. Entonces ahí también hay un problema de seguridad, de comunicación, un problema político y pues obviamente todo el mundo está a esta expectativa, ¿no? Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Biden, pues obviamente le expresó siempre su apoyo a Israel, ¿no? Ha desplegado algunos aviones de combate, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos también está en puertas a unas elecciones en 2024 y digamos al gobierno de Estados Unidos, pues de una u otra manera, por más que él quiera apoyar a los países hermanos y con los que hay alianzas, en cuanto a campaña, digamos, no le conviene un desgaste de esa manera, ¿no? Sí, finalmente los ministros de Exteriores israelí y palestino han sido invitados a una reunión hoy en la Unión Europea. Se trata, por supuesto, de Eli Cohen y su homólogo palestino Riyad al-Maliki. Fueron invitados por el canciller o el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. ¿Tú crees que este puede ser el principio de una negociación o Israel va a mantenerse en su asedio a Gaza y hasta cuándo? ¿Qué va a poder pasar si esa es la decisión que empieza a permanecer de parte de Israel, que por supuesto tiene el apoyo no solamente de su población, sino de todos los partidos políticos y también de gobiernos amigos? Sí, Gilberto, es muy importante, es muy loable y muy plausible todos estos intentos de diálogo para que el tema no sea más terrible, más aterrador de lo que ya es, ¿no? De lo que ya es de todas esas imágenes que vimos de bombardeos, que un poco también lo están haciendo un comparativo con el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos del 11 de septiembre, ¿no? Del 2001. Es algo muy, muy terrible. Hemos visto esas imágenes de la cantidad de jóvenes o de ciudadanos asesinados y los rehenes, la cantidad de rehenes. Creo que no tenemos magnitud y no tenemos la cifra exacta también de las personas asesinadas y de las personas que están como rehenes. En ese sentido, estas reuniones de tratar de llegar a un acuerdo, a un diálogo, son muy, muy importantes, pero yo sí creo que no va a ser fácil porque el ataque fue muy sangriento y pues no va a ser fácil una negociación por vías pacíficas. Pues Marta, queremos agradecerte, destacar el premio que tú obtuviste en Washington en la ceremonia de gala de los premios Napolitanas Victor Award, conocido como los Oscars de la consultoría política. Allí tú como
consultora de origen colombiana Marta Isabel Hernández Aguirre se llevó el premio a la categoría Consultor Político del Año en un rol de apoyo por colaboración con estrategias políticas en diferentes países que siguen ese trabajo de la consultoría. ¿Cuál es tu reto? Bueno, lo que tenemos ahora desde la consultoría política, el gran reto que tenemos ahora son las campañas de México. Recordemos que México es un poco la madre de la consultoría política. Se vienen las elecciones en 2024, las generales, las presidenciales, y México es una plaza muy importante por la cantidad de cargos que se eligen, y recordemos que son estados también que tienen sus gobernaturas por 6 años, no por 4 años. Entonces son campañas que requieren de muchísimos recursos, muchísimos esfuerzos, y un poco en el ambiente de la consultoría política hay un dicho que quien no consigue campaña en México tiene que replantear su estrategia porque hay trabajo para todos. En ese sentido, también estamos a puertas de nuestra 19ª Cumbre de Comunicación Política, Cumbre Mundial de Comunicación Política, que la realizamos cada 6 meses en un país diferente, y la tendremos el 4, 5 y 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de Cancún. 350 conferencistas de 25 países de Iberoamérica en 6 salas en simultánea para un auditorio de 3.500 personas. Pues gracias a ustedes, a la labor que realizan, que para la radio pública proyectada para estar en Iberoamérica es un gran apoyo para que nuestra audiencia, la audiencia, pueda entender un conflicto, pueda entender unas elecciones, pueda tomar una decisión más informada. No son los periodistas los que opinan, son los consultores, son los columnistas, son ustedes que se dedican de lleno a estar informados de lo que pasa para que los ciudadanos en distintos lugares del mundo puedan tomar decisiones a la hora de elegir a sus autoridades y poder, por supuesto, luego hacer un reclamo de lo que están haciendo con sus impuestos. Gracias por acompañarnos de nuevo y te esperamos en otra próxima oportunidad para seguir analizando lo que pasa en el mundo. Gilberto, una frase final, Gilberto. Es importante recordar que este conflicto de Medio Oriente muchas veces lo vemos como Israel contra Palestina, ¿no? Y recordemos, y siempre es quiénes son los buenos o quiénes son los malos, Israel o Palestina, no hay buenos y malos. Y los palestinos también son víctimas de este grupo islamita Hamas, ¿no? Que son guerrilleros, que son terroristas, pero recordemos que los mismos palestinos también son víctimas de estos grupos guerrilleros y terroristas. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a ti, Marta Hernández, analista político, quien ha evaluado para nuestros oyentes en el centro de la Florida, en Iberoamérica y el mundo, desde Argentina, el impacto de la guerra entre Hamas e Israel en la campaña a la presidencia de ese país.